Huir de Venezuela fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. La situación política y económica había empeorado hasta un punto insostenible, y con mi madre aún en el país, aguantando como podía, supe que tenía que hacer algo para cambiar nuestras vidas. Mariana, una amiga de la infancia que llevaba varios años en México, me invitó a quedarme con ella mientras me estabilizaba, pero nunca imaginé el oscuro destino que me esperaba. Llegar a México fue como un bálsamo para mis heridas. Las oportunidades que jamás hubiera imaginado en Venezuela comenzaron a aparecer casi de inmediato. Conseguí un buen trabajo, algo que me permitió ayudar a mi madre, y poco a poco fui levantando cabeza. Con el tiempo conocí a Daniel, un hombre que me trató con respeto y cariño desde el primer día. Nos enamoramos y a cabo de un año tuvimos a nuestra hija Sofía, una niña llena de luz que nos colmó de felicidad. Parecía que finalmente mi vida había encontrado su camino. Todo cambió el día que Mariana vino a visitarnos. Había pasado algún tiempo desde que la había visto por última vez, y aunque su comportamiento era cortés, noté algo extraño en su mirada, como una sombra que no había estado allí antes. Nos felicitó por lo que habíamos logrado y nos trajo un regalo para Sofía, una hermosa muñeca de porcelana con ojos azules y una sonrisa delicada. La muñeca era preciosa, pero en el fondo de mi mente algo me inquietaba. Decidí ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio y a la emoción de ver a Mariana después de tanto tiempo. Sofía quedó encantada con el regalo y colocamos la muñeca en una repisa de su cuarto pensando que sería un bonito adorno. Sin embargo, esa misma noche algo extraño ocurrió. Mientras dormíamos, fui despertada por un olor terrible, como algo podrido. Un hedor a muerte que invadía la casa de una manera tan densa que me hizo sentir náuseas. Me levanté de la cama con el corazón acelerado y al entrar al cuarto de Sofía, noté que el ambiente se había vuelto irrespirable. Un frío inexplicable llenaba su habitación, a pesar de que afuera hacía bastante calor. Alrededor de la cuna de mi hija había una sensación pesada, como si el aire se hubiese vuelto difícil de respirar, pero lo que más me aterrorizó fue la sombra. En la esquina del cuarto, una figura oscura, alta y sin forma definida, parecía observar a Sofía desde las sombras, inmóvil pero presente. Me quedé paralizada por el miedo, intentando racionalizar lo que estaba viendo. Tal vez era un juego de las luces, pensé mientras me acercaba a Sofía. Sin embargo, cuando me acercaba, más denso se volvía el aire, como si algo invisible me empujara hacia atrás. Sofía lloraba desconsoladamente, como si estuviera en medio de una pesadilla de la que no podía despertar. Su piel estaba completamente fría y no pude evitar notar pequeños rasguños en sus brazos, como si alguien o algo la hubiera lastimado mientras dormía. El terror me invadió, pero logré calmarla, y una vez que se quedó dormida, regresé a mi cama convencida de que solo había sido una mala noche. Pero esto no fue un incidente aislado. Noche tras noche, un hedor podrido volvía. El frío inexplicable persistía, y siempre en esa misma esquina la sombra permanecía observando y vigilando a mi hija. Daniel intentaba calmarme diciéndome que todo tenía una explicación lógica, pero con el paso de los días, él también comenzó a notar los cambios. La salud de Sofía se deterioraba. No era solo el llanto constante. Ahora también tenía fiebre alta y episodios de delirios. Los médicos no encontraban explicación, asegurándonos que físicamente se encontraba bien, pero yo sabía que había algo más, había algo oscuro en nuestra casa. Con el tiempo, Daniel y yo comenzamos a distanciarnos. Las tensiones entre nosotros aumentaron como si una presencia maligna se interpusiera entre ambos. Discutíamos por cosas insignificantes y más de una vez tuve que contener el impulso de salir corriendo de la casa en medio de la noche, sintiendo que algo horrible estaba por suceder.
Pero Sofía empeoraba cada día que pasaba y yo estaba al borde del colapso. Una tarde, después de otro inútil diagnóstico médico, una enfermera me tomó del brazo mientras salíamos del hospital. Me miró con una seriedad que me hizo estremecer y en un susurro me dijo: esto no es algo que los médicos puedan curar. Esto parece brujería. Debería buscar a alguien que entienda de esas cosas. El miedo se apoderó de mí al escuchar esas palabras, pero en el fondo ya lo sabía. Algo no natural estaba ocurriendo en nuestra casa. Desesperada, busqué la ayuda de un brujo local, un hombre que venía con buenas recomendaciones. Desde el momento en que nos vio, supo que algo no estaba bien. Miró a Sofía con sus ojos llenos de comprensión y tristeza y luego me dirigió una mirada severa. La niña está siendo atormentada por un espíritu, dijo con una voz profunda. Viene a verla todas las noches, la está vigilando, la quiere para él. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar esas palabras. No podía dejar de pensar en la sombra que veía cada noche en el cuarto de mi niña. El brujo me preguntó si habíamos recibido algo nuevo recientemente, y en ese momento recordé la muñeca que Mariana nos había regalado. Se lo mencioné y él asintió gravemente. Tenemos que ver esa muñeca, dijo. Esa misma noche el brujo vino a nuestra casa. Entramos al cuarto de Sofía y el aire se volvió inmediatamente pesado y helado, mucho más que antes. El brujo se dirigió directamente hacia la muñeca sin vacilar. Apenas la miró y supo lo que había pasado. Esto es obra de envidia y es un trabajo muy poderoso, dijo mientras examinaba el objeto con sus manos arrugadas. Aquí hay un espíritu atrapado, alimentado por el rencor. Alguien quiso hacerle daño a tu hija. Con un rápido movimiento, el brujo rompió la muñeca y lo que salió de su interior me dejó sin palabras. Habían mechones de cabello y dientes humanos, tan amarillentos y viejos que parecían haber estado allí por décadas. Sentí el pánico subir por mi garganta y el brujo confirmó lo que más me temía. Esto fue hecho por alguien cercano, alguien que te tiene envidia profundamente. Luego nos dijo que habían dos opciones. Podríamos destruir el mal o devolverlo a quien lo había enviado. En ese momento, mi mente fue hacia Mariana. No quería creerlo, pero todo apuntaba a ella. El brujo nos dejó decidir, y yo, en mi desesperación, me negué a la venganza. No puedo hacerle esto a una amiga, dije. Pero lo que no sabía era que Daniel en silencio había tomado una decisión diferente. Tomó solo unos días para que Sofía comenzara a recuperarse. Era como si la luz hubiera vuelto a su pequeño cuerpo y nuestras vidas poco a poco regresaron a la normalidad. Pero la paz duró poco. Una mañana recibí una llamada con una noticia escalofriante. Mariana había regresado a Venezuela por complicaciones de salud. Estaba sufriendo de una enfermedad que la consumía rápidamente. Pocos días después me enteré de su muerte. La habían encontrado en su cama demacrada y su piel pegada a los huesos como una momia. Esa noche Daniel confesó lo que había hecho. Le había pedido al brujo que devolviera el mal a quien se lo había originado. No podía dejar que siguiera haciéndonos daño, dijo Daniel con firmeza. Sentí una mezcla de alivio y horror. Habíamos sobrevivido a la oscuridad, pero ¿a qué precio? Ahora, cuando pienso en Mariana, me pregunto si fue siempre su envidia la que la llevó a ese extremo, o si algo más oscuro había tomado el control de su alma. La sombra ya no estaba en nuestra casa, pero en el fondo de mi mente sé que el mal nunca desaparecerá de nuestras vidas. Desde que éramos niños, José, Valeria, Camilo y yo compartíamos un amor profundo por la naturaleza. Pasábamos horas planificando nuestras excursiones y el sueño de conocer Machu Picchu en Perú siempre estuvo en nuestras mentes. Sin embargo, no queríamos hacerlo de la forma tradicional, rodeado de turistas. Queríamos algo más.
y fue José quien encontró lo que parecía ser la oportunidad perfecta. Una noche, mientras navegaba en la Deep Web, descubrió una ruta secreta hacia Machu Picchu que no aparecía en ninguna guía turística. Según lo que leyó, habían ruinas aún más antiguas que el propio Machu Picchu escondidas del mundo para evitar su destrucción. Eran preservadas por los lugareños y ocultas en la zona inaccesible y protegida por la selva. Solo los que conocían los caminos más antiguos sabían cómo llegar. Después de meses de planificación, partimos hacia Perú llenos de emoción y adrenalina. Al llegar a Chinchero, el pueblo más cercano a Machu Picchu, nos enamoramos del lugar. Era un pueblo pintoresco lleno de tradiciones y paisajes que parecían de otro tiempo. Fue allí donde conocimos a un hombre que cambiaría el rumbo de nuestra aventura. Era un lugareño de apariencia robusta y silenciosa, quien, tras escucharnos hablar sobre nuestro deseo de explorar las ruinas ocultas, se ofreció a llevarnos a una aldea en las afueras del pueblo. Según él, allí podríamos encontrar respuestas a lo que buscábamos. Aceptamos su oferta sin dudar. Nos dijo que en esa aldea se mantenían vivas las antiguas tradiciones y que algunos de sus habitantes conocían rutas y secretos que nadie más sabía. Atraídos por la promesa de lo desconocido, lo seguimos sin dudar, confiando en que nos llevaría a descubrir un mundo que pocos habían visto. Esta aldea estaba a varios kilómetros de Chinchero, oculta entre montañas y bosques. Nos recibió con una atmósfera de tranquilidad que casi parecía mágica. Los habitantes eran reservados pero amables. Nos contaron historias de sus ancestros, de los dioses que protegían las montañas y de las antiguas ruinas. Pronto nos atrapó la vida de la aldea. No había electricidad ni conexión con el mundo exterior, y sin darnos cuenta habíamos dejado pasar más de un mes en aquel lugar. José parecía el más cautivado por la aldea. Desde los primeros días desaparecía cada mañana al amanecer y no regresaba hasta el anochecer, agotado y con ojeras profundas. Cuando le preguntábamos a dónde iba, decía que había conocido a una chica del lugar, una joven hermosa de la que se había enamorado profundamente. Ninguno de nosotros la había visto, pero no le dimos importancia. José siempre fue el más aventurero, el más dispuesto a dejarse llevar por el momento. Una mañana, sin embargo, algo en su comportamiento me inquietó. Decidí seguirlo en secreto para ver a dónde iba todos los días. Lo seguí a través de la densa vegetación hasta que llegamos a una cueva oculta entre las montañas. Allí lo vi encontrarse con una mujer, pero no era la joven que había descrito. Era una anciana con la piel arrugada y los ojos oscuros, cargados de algo que no podía identificar. Sin embargo, para José, ella parecía ser la joven que tanto nos había contado. Se acercó a ella con devoción y tras beber de un cuenco que le ofreció, se desvaneció en el suelo de inmediato. Observé horrorizado cómo la anciana comenzaba a realizar un extraño ritual con hierbas y cantos en una lengua antigua. El aire de la cueva se volvió pesado, denso, como si una presencia invisible me empujara hacia el exterior. Supe en ese momento que estábamos en grave peligro. Aterrorizado, corrí de vuelta a la aldea para contarle a Valeria y Camilo lo que había presenciado, pero cuando llegué, lo que vi me dejó sin aliento. En el centro de la aldea, Valeria y Camilo estaban tendidos sobre una gran mesa de madera. Sus cuerpos estaban inmóviles, sus ojos cerrados como si simplemente se hubieran quedado dormidos, pero algo en sus rostros me decía que ya no estaban con vida. Sentí que mi corazón se rompía en mil pedazos. No entendía qué había pasado ni cómo habíamos llegado a ese punto. Enloquecido del miedo, volví corriendo a la cueva buscando a José, pero cuando llegué lo encontré tendido en el suelo, pálido, casi irreconocible. Ya no respiraba.
En medio del caos encontré a Camilo, quien sorprendentemente había logrado escapar de la aldea. Ambos estábamos en shock. Sin pensarlo, corrimos montaña abajo tratando de alejarnos de aquel lugar lo más rápido posible. No teníamos comida ni ropa adecuada, y ni siquiera nuestros teléfonos, que habían quedado sin batería hacía semanas. Solo teníamos la esperanza de escapar. Después de un par de días deambulando sin rumbo, llegamos a un pueblo cercano donde finalmente pedimos ayuda. Nos llevaron a la policía, quienes no tardaron en interrogarnos. Durante días tratamos de explicar lo que había sucedido, pero nuestras historias parecían tan descabelladas que nadie nos creyó. Algunos dijeron que probablemente habíamos sido víctimas de alguna intoxicación por las bebidas que nos ofrecieron los lugareños, o que habíamos sido engañados por nuestros propios miedos. Al final, fuimos liberados, pero el misterio seguía vivo. Nunca volví a ver a Valeria ni a José, y hasta el día de hoy no sé qué fue lo que realmente sucedió en esa aldea. A veces me pregunto si los que buscan esas ruinas ocultas son asesinados para mantener en secreto la existencia del lugar, o si algo mucho más oscuro y antiguo acecha en esas montañas. Lo único que sé con certeza es que mis amigos desaparecieron y que jamás podré olvidar lo que vi. Cada noche en mis sueños regreso a esa cueva. Escucho los cantos de la anciana y siento que algo me persigue. Algo que no puedo ver, pero que siempre está ahí. Y aunque he tratado de seguir adelante con mi vida, una parte de mí quedó atrapada en esas montañas junto a mis amigos perdidos.